de gloria. El reino de gracia fue inaugurado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ese reino de gracia es lo que nosotros estamos disfrutando hoy. ¿Qué es la gracia? Donde las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador personal y para recibir el reino de gloria. Para recibir el reino de gloria tenemos que aceptar el reino de ¿qué? De gracia. También aprendimos ese lunes que Dios le dio a Adán autoridad como mayordomo, también como un príncipe, como un rey. Y que al diablo vencer a Adán, entonces Satanás pasó a ser el rey de este mundo. Por eso Jesucristo dijo en San Juan, el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Derrotado. Y en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4 también, una de las tres tentaciones, una de las tres que Satanás le puso a Jesús fue: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Ayer aprendimos, ¿cuál fue el tema de ayer? Hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Vimos en Mateo capítulo 18 que lo que yo haga aquí en la tierra repercute en el cielo. Y que no es necesariamente que algo se esté ejecutando en el cielo que nosotros estemos presentes. Entre ellos que el juicio. Se está efectuando un juicio. Y que Cristo está en el lugar santísimo. Y que en el cielo no hay otra cosa que no se hable que sea de nosotros. De la salvación de nosotros. Y hoy vamos a analizar lo que fue nuestra lectura bíblica, que está basado en Mateo capítulo 6, versículo del 11 al 15. Allí Jesucristo en el Padre Nuestro dice: danos el pan de cada día. ¿Danos qué? El pan de cada día. Ahora, ¿qué quiso Jesús decir con el pan? Sería buena pregunta. Vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a dividir el pan y lo que Jesús dice: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores, como dice la segunda versión. Vamos a analizar cuando Cristo dice en el Padre Nuestro, el pan. Danos el pan, ¿cuántas veces? ¿Una sola vez? Cada día. Entonces, si Jesucristo pide que nos dé un pan cada día, entonces el pan es nuevo. Porque si usted guarda un pan de hoy para mañana, ¿cómo se pone? No se puede comer. Entonces, el pan tiene una doble simbología. El pan representa el sustento físico y espiritual del ser humano. Amén. El pan tiene una simbología. Usted come hoy y esa comida de hoy le vale para mañana. Tiene que volver a comer, ¿verdad? Y la de mañana no le sirve para pasado. Entonces tiene que volver a comer. Así mismo es la palabra de Dios. Dice Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, que nuevas son cada mañana tu palabra. Son nuevas. Es decir, así como se renueva el pan, así se renueva la palabra de ¿quién? De Dios. Ahora bien, tenemos que ir al santuario. El santuario, donde está ubicado el lugar santo y el lugar santísimo, estaba la mesa de la propiciación o la mesa de los panes. ¿Cuántos panes había en la mesa del santuario? 12. ¿Cuántos? Vamos a ver, yo sé que ustedes tienen aquí no hacen un porcentaje alto de profecía, los sábados de la tarde, después de la misionera. Bueno, ancianos, pónganse en eso, para que guíen la iglesia. Eso es importante. Tenía 12 panes.
¿Tenía cuánto? 12. 12 panes. ¿Saben ustedes cuáles eran los días que se cambiaban ese pan? Los sábados. ¿Saben ustedes? Se cambiaba, eso lo dicen eso de Levítico, se cambiaba toda la semana y era sábado. Eso quiere decir que cada sábado el pueblo esperaba un pan como nuevo. Por eso el sermón del sábado del culto divino tiene que ser un sermón que vaya dirigido primero por el Espíritu Santo y luego nutritivo y edificante y de aprendizaje para la iglesia. Amén. Indiscutiblemente. Esa es parte del pan. Ahora bien, ese pan no lo podía comer el pueblo común. ¿Quién era el único que podía comer ese pan? ¿Quién era el único que podía comer ese pan en el santuario? Somos sacerdotes. El sacerdote. No. Dios. Pero hubo uno que comió ese pan. David lo comió y aunque alguna mentira comió ese pan. Ahora bien, ¿cuánto el pan no solamente representa el pan con harina y agua que tú y yo comemos? En hebreo, el pan representa el alimento completo. Cuando un judío decía, me falta el pan, es como cuando un dominicano dice, me falta el arroz, la habichuela y la carne. En nuestra mente occidental, el pan es harina y agua y sal y levadura. Pero en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Antiguo Testamento, el pan representaba comida completa. Por ejemplo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuántos años duró comiendo el maná? 40 años duró el pueblo. Y el maná caía cada día, representación de la fidelidad de Dios con su pueblo. Amén. Nunca le faltó el maná, nunca le faltó el pan. El que es fiel con Dios, el que honra a Dios, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que Dios honra a los que le honran. Amén. Y Dios bendice al que es fiel a Él. Gloria a Dios. Y la fidelidad de Dios no está sujeta al comportamiento humano. Esos 40 años que Dios le dio al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo merecía, pero la fidelidad de Dios no cambia. Aunque tú y yo nos portamos mal y a veces pecamos deliberadamente, Dios nos retira su misericordia y su gracia sobre nosotros. Y Dios mantuvo al pueblo de Israel, ¿cuánto? 40 años. Su ropa no envejecieron. Gloria Sus a Dios. zapatos no se gastaron. No se enfermaron. Empezaron a enfermarse cuando cambiaron de pan. Cuando dijeron, ya estamos cansados del pan que Dios nos da, queremos algo diferente. Y mentiroso que era, porque comían comida. Cuando un esclavo ha elegido lo que tiene que comer. Si lo maltratan, dice la Biblia que lo maltrataron con duda. Hay problemas cuando queremos cambiar el pan que Dios nos da y queremos el pan que nosotros queremos. Porque el pueblo de Israel se cansó del pan de Dios y quiso comer el pan que ellos querían. ¿Y qué pasó, hermano, con ellos? Empezaron a enfermarse y a morir. Muchas veces nosotros queremos cambiar el pan, que es la palabra de Dios, por otro pan que nos complace, que nos entretiene, que nos gusta, que nos fascina. Y no estamos lejos de la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchos cristianos decir, es que la Biblia a mí me aburre? Es que es muy aburrido. El pueblo de Israel se aburrió, se puso aburrido por el pan que Dios le estaba dando. Y trató de cambiar de pan. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se enfermaron y que murieron. Cuidado, hermanos, si queremos cambiar el pan que Dios nos está dando.
Y eso es muy importante. A la iglesia no venimos a entretenimiento. A la iglesia no venimos a hacer chistes. A la iglesia venimos a hablar de la palabra de Dios, que es el pan de vida. Amén. Ahora bien, nos hemos pasado toda una noche hablando del pan, que representa la palabra de Dios y representa también el sustento de nuestro cuerpo, pero también representa el sustento de la palabra de Dios y el sustento físico. Ahora bien, Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Jesucristo, todo el Antiguo Testamento apuntaba a la vida de Cristo junto con el santuario. Todo lo que el Antiguo Testamento se hablaba apuntaba a la primera venida del Mesías. Y el pan, que era el mismo maná, era el símbolo de Cristo. Por ejemplo, en San Juan capítulo 6, Jesús habla del maná. Y hablando con los israelitas, Jesús le dice, ustedes, ellos le dicen a Jesús, nuestro padre comió el maná. Jesucristo comieron el maná, pero murieron. Comieron el pan, pero ¿qué? Murieron, pero murieron doblemente. Murieron físicamente y experimentaron la segunda muerte. O experimentarán la segunda muerte. Porque todos perecieron en el desierto. Esa generación no entró a la Canaán terrenal. Se quedaron por desobedientes. Porque no obedecieron a Dios, se quejaron de Dios. Ahora bien, Jesucristo le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el maná del desierto. Y ellos no entendieron esa parte. Y hay que hacer un paralelismo bíblico aquí. ¿Cómo Dios le daba el maná al pueblo? ¿Cómo era? ¿Cuántas porciones Dios le daba a diario a cada persona? Vamos a ver, ustedes saben mucho de Biblia. Ok. Si habían algunas personas, como siempre, que son como más vivos, como hablan habilidosos, pero yo diría que eso es mala costumbre, que cogían 2 porciones. ¿Qué pasaba con esa porción? Se podría. Se dañaba, ¿verdad? Cogían gusano, se agusanaban. Ahora bien, ¿cuándo era el día que daban doble porción del maná? El viernes. ¿Y esa doble porción se dañaba? No. No. ¿Y qué día era ese? Viernes. Viernes pasado. Viernes pasado. Quédense con esa idea ahí. ¿Cuándo Cristo murió? Viernes. ¿Y qué dice Hechos capítulo 2? ¿Qué dice Pedro en el gran discurso del Pentecostés? Que el cuerpo de Cristo no vio corrupción. La traducción a ese versículo del griego es que Pedro está diciendo que el cuerpo de Cristo no se agusanó. Así mismo como el maná no se agusanaba de viernes para sábado, el gran maestro no se agusanó su cuerpo de viernes para sábado. Amén. Por eso Cristo dijo, yo soy el maná, el que come mi pan, el que come mi carne, tiene vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Él es el maná. Los padres comieron el maná y murieron. Porque el sentido de la vida no estaba en el maná, sino en Dios. Y ellos no tenían a Dios. Usted puede tener el sábado, usted puede tener el régimen alimenticio. Pero si Dios no es el centro de su vida, de nada sirve. Hay mucha gente que no cree en Dios, que son vegetarianos. Hay gente que no cree en Dios y guardan el sábado. Los judíos ortodoxos guardan el sábado mejor que usted y que yo. Y no creen que Cristo vino. Están esperando el Mesías. Entonces, ¿qué hace la diferencia en mi vida como cristiano? Mi relación con Dios. San Juan 17, versículo 3 dice, empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Dios verdadero y a Cristo a quien tú quieres.
enviado. Y en San Juan capítulo 3, versículo 3 dice Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el que. Jesús no está diciendo el que guarda el sábado, el que no nace de nuevo, el que no tiene una relación conmigo, no puede ver el reino de los cielos. Y no digo que guardar el sábado sea malo. El asunto es que nosotros tenemos que cambiar el concepto de que realmente lo que es la vida cristiana. Lo voy a poner de una forma práctica. Yo voy a Cristo como pecador, me arrepiento delante de Dios. Dios me restaura y me perdona todos mis pecados. Todos mis pecados, Dios me los perdona. Ahora, por lealtad a mi Dios, por gratitud a mi Dios, porque me sacó de la tiniebla y me trajo a su luz admirable, ahora yo le debo lealtad y amor al Dios que me libró de las tinieblas. Ahora yo guardo el sábado, no porque el sábado me salva, sino porque ya Cristo me salvó. Ahora yo no hablo mal del prójimo, no porque eso me vaya a perder o a salvarme, sino porque ya Cristo me salvó. Entonces, ven la diferencia. Cuando yo estoy conectado, como dice Jesús en San Juan 17, a la vida verdadera, cuando yo estoy conectado a la fuente de la vida que depende de todo, entonces para mí los 10 mandamientos, yo los guardo, hermano, automáticamente. No los guardo con mi propia fuerza, sino porque Dios está conmigo y su Espíritu Santo me guía y me fortalece. ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿qué hacemos con el pan? Tenemos que alimentarnos constantemente. Hay una acción que Jesús hizo cuando alimentó a los 5,000 y también cuando alimentó a los 3,000. Y era una dinámica que nosotros quizás pasamos por alto. Y esa dinámica consistía que Jesús pedía el pan al Padre, ¿verdad? Entonces, cuando multiplicó el pan en la mano de Jesús, entonces Jesús se lo daba a los discípulos y los discípulos se lo daban a la multitud. Nos vamos a poner un caso de la imaginación. Si Jesús le pide el pan al el Padre multiplica con el poder de Jesús, ¿no? A través de Jesús, y se lo da a los discípulos. ¿Qué pasa si los discípulos se quedan con el pan en la mano y no se lo dan a la multitud? ¿Qué va a pasar con el pan? Se va a dañar la mano. También el pan representa que nosotros tenemos que dar el pan de vida a un mundo que perece. Que hay mucha gente alrededor en nuestro vecindario, ahí al lado de tu casa, hay gente que necesita escuchar que existe un Dios que le perdona, que existe un Dios que le ama, que existe un Dios que lo acepta, no importa su condición ni su vida. Entonces nosotros tenemos que dar el pan de cada día a un mundo que perece en pecado y en muerte eterna. Entonces un cristiano nace como un misionero. Un cristiano nace para predicar que el Evangelio, todo aquel que tuvo un encuentro con Cristo, compartió el pan de vida. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Se olvidó del cántaro del agua y fue y proclamó de una vez: he encontrado el Mesías, encontré un hombre que me dio todo de mi vida, ese es el Mesías, vengan a verlo. Y vino. El demonio gadareno, Jesús lo sanó, y cuando lo sanó, la única vez que Jesús le negó a una persona que no lo siguiera, porque él quería seguirlo, y Cristo le dijo: no, para ver y cuéntale a ellos lo que Dios ha hecho contigo. Jesús lo mandó a testificar. ¿Qué dice Lucas capítulo 10? Lo mandó de 2 en 2, y cuando ellos vinieron, dijeron: y se juntaron los demonios. Es uno de los momentos que Jesús sonríe y se siente contento. Pero Jesucristo le dice una palabra ahí en Lucas capítulo 10, y Jesús le dice:
todo eso está muy bien, pero traten de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Todo está bien, pero traten que todo lo que ustedes hagan sea dependiendo de Dios el Padre, y de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué nos dice a nosotros que el pan nos sustente espiritualmente? Litigación. Nos sustenta espiritualmente porque la vida eterna es conocimiento. ¿Qué dice Oseas capítulo 4 versículo 6? Mi pueblo pereció. Cuando Oseas habla es del pueblo de Israel. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocían a Dios, conocían la ley de Dios, pero no conocieron al dador de la ley. Y hoy en día los juicios del ser humano que no cree en Dios, que cree que todas las cosas malas de Dios, es porque no conoce a Dios. Todo el que conoce a Dios, hermano, sabe que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios tiene piedad, que Dios tiene compasión, que Dios tiene amor por la humanidad. Con el diablo, una de las cosas que el enemigo ha hecho es distorsionar el carácter de Dios. Entonces aprendimos que Cristo es que nuestro pan que nos sustenta, que nos ayuda. Ahora ya en la parte final vamos a analizar la segunda parte del Padre Nuestro, cuando el Espíritu dice: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando el ser humano no perdona, su vida se va acabando poco a poco. Y hay cosas en la Biblia que son condicionadas. Dios no la da, pero hay condiciones. Ejemplo, la salvación es gratis. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer para salvarme. Pero ¿cuál es la condición para yo ir al cielo? Aceptarla, confesar mi pecado, que Cristo me perdone y aceptarla. Esa es la condición. Jesús dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. Hay una condición ahí. ¿Cuál es la condición? Si tú no guardas los mandamientos de Dios, entonces tú no amas a Dios. Porque dice: si me amas, si tú me quieres de verdad, tú vas a guardar lo que yo digo, mi mandamiento. Entonces, las cosas de la Biblia hay muchas que son como condicionadas, y el perdón es uno. Y Juan lo explica muy bien en su primera y segunda carta de Juan. Dice: pero si tú no perdonas, no amas a tu hermano, o no perdonas a tu hermano que lo ve, o no amas a tu hermano, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ve? Entonces, para que Dios me perdone, el Padre Nuestro, para que Dios me perdone a mí, yo tengo que perdonar a mi hermano. ¿Cuántas veces? Jesús le preguntó eso a Pedro, Pedro se lo preguntó a Jesús. Jesús se lo preguntó a Pedro, y Pedro dijo 70 veces 7. 70, tiró ese número ahí. No hay forma ni cantidad para usted perdonar a su hermano. Porque así nosotros, ¿cuántas veces en nuestro diario vivir hemos nosotros ofendido a Dios y Dios nos perdona todos los días? ¿Cuántas veces decimos: voy a dejar este pecado acariciado, voy a dejar esto, y vuelvo, caigo en el mismo pecado? Y Dios viene y te perdona, y te perdona, y te levanta, porque Dios siempre te va a perdonar. El problema a veces con el perdón es nosotros acomodarnos mucho al pecado. El asunto es que podemos perdernos en el pecado. Que no nos pase como el hombre que se robaba la gallina. Supuestamente él era cristiano y se robaba una gallina todos los días y le pedía perdón a Dios por la gallina que se robó. Llegó un momento que él
Digo, Señor, te pido perdón por la gallina que me voy a robar hoy y la que me voy a robar mañana. Lo vemos como un chiste, pero muchas veces pasa eso. Es más, yo he visto personas que lo han dicho, que pecan conscientemente, que van a cometer un pecado hoy. Y dicen, yo sé que el Señor mañana me va a perdonar. Cuidado con jugar con la gracia divina. Miren, Dios siempre te va a perdonar. Pero recuerde que el pecado no puede sorprender la muerte. El pecado no puede cautivar, porque dice el apóstol Pablo en una de las cartas a Timoteo, que el pecado te aprisiona la mente y el cuerpo. Nosotros hemos estado predicando a personas que dicen, es que yo quiero buscar de Dios, pero hay algo que no me deja, que me sujeta al mundo. No puedo. Y cada vez que quiero ir a la iglesia no puedo. Porque el diablo te atrapa en los vicios, en los hábitos perniciosos para la salud y todo eso. Entonces hay una condición para perdonar. Hay una historia que leímos en la lección pasada de un hombre que le debía mucho dinero a un rey. Mucho dinero. Y ese siervo le rogó al rey que lo perdonara. Y el rey lo perdonó. Le perdonó todo. Y yo haciendo un cálculo de los talentos, de los denarios, a la moneda actual, el rey al siervo que le perdonó mucho, le perdonó, llevándole a la moneda actual al dólar, 6 mil millones de dólares. ¿Saben qué son 6 mil millones de dólares? Eso le perdonó. Pero fíjense algo interesante de la historia. Después que el rey lo perdona, él sale corriendo atrás del que le debe menos. Parece que él ya tenía pensado eso. Y aquel que le debía como 150 dólares a la moneda actual, lo que le perdonó mucho, a este lo estaba estrangulando para que le pagara. Y llegó al oído del rey y lo mandó aquí al calabozo, una cadena perpetua, porque ¿de dónde iba a pagar tanto dinero? Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Que el perdón puede ser revocado, porque con Jesús cuenta esta palabra, se revocó el perdón a este hombre. ¿Lo perdonó el rey, sí o no? Sí. Lo perdonó, pero al ver la conducta de él, le revocó que el perdón. Entonces, yo sé y entiendo que hay cosas, porque yo también he pasado por esa situación, que un familiar, que un esposo, que alguien le ha hecho un daño a usted grande y duele. No vamos a ocultar esa gran verdad. Duele, porque somos humanos. Ahora bien, hermano, cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando el Espíritu Santo reina en nuestra vida, nosotros perdonamos a los deudores y a los que nos ofenden. Amén. Y hay una terapia teológica y también psicológica que mientras duela, pídale perdón a Dios hasta que Dios le quite eso, hasta que deje de doler. Pero es una realidad que tenemos que perdonar para que Dios pueda perdonarnos a nosotros. Si yo no perdono a mi hermano, el perdón de allá arriba está detenido. Jesús dijo una palabra: ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros o ustedes hagan. ¿Qué
de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario cuando estuvo allí colgando en aquella cruz. Una muerte que ningún ser humano en la tierra va a experimentar. La muerte de Cristo fue una muerte única. Jesucristo fue único en su clase en todo. Apocalipsis dice que fue el unigénito que resucitó de los muertos. Y usted dice, pero hubo más resurrecciones antes que Cristo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se está contradiciendo la Biblia? No. Es el único que salió airoso venciendo la segunda muerte. La muerte de la perdición. La muerte eterna. La venció para que tú y yo podamos tener que vida eterna. Amén. Y la palabra que Jesús Cristo dijo, dice la sierva del Señor, el deseo de toda la gente, que eran demonios enfurecidos, diciendo, crucifíquenle, mátenle. ¿Y saben de qué brotó de los labios del maestro? Perdónale, que no sabe lo que hace. Perdonó a sus verdugos que lo maltrataron, que se burlaron de él, que le dio una bofetada y adivina quién te dio. Y le daban otra pecosada, adivina quién fue, si fui yo, fue aquel. Él lo perdonó. Lo perdonó. Y si Cristo perdonó a sus verdugos, ¿quiénes somos tú y yo para no perdonar a tu hermano? Hay una canción que ya se canta tampoco en la iglesia. Amémonos, hermanos, de todo corazón, no de labio ni de oído, sino que nos amemos los unos a los otros. No dejemos que el amor de Dios hacia nuestro hermano nos nuble con el odio y el rencor. Bueno. Que al fin y al cabo el que no perdona vive enfermo. Hay que perdonar porque ya Cristo me perdonó.